Hoy tenemos la suerte de contar con dos invitados muy especiales que pertenecen al Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada. En principio, estos dos profesionales cuentan con una gran trayectoria científica en el mundo de la tecnología láctea. Sobre todo, imparten docencia en diferentes titulaciones como las de farmacia, nutrición, fisioterapia. Y también les puedo decir que, aparte de ser unos profesionales científicos, principalmente destacar que son personas muy cercanas, siempre están dispuestos a ayudar y a transmitir el conocimiento. Sin más preámbulos, os dejo con Manolo Olaya y con Rafael Jiménez. Mira, ese es nuestro grupo. En blanco aparece Aitor, uno de los que aparecía por ahí, es decir, cada vez nos vamos quedando menos. Dentro de ese grupo más o menos nos hemos especializado y prácticamente estamos Rafa y yo los únicos como miembros del grupo de leche de cabra, productos fermentados de leche de cabra. Es decir, puedo decir que somos un grupo relativamente pequeño y prácticamente vivimos mucho de colaboraciones. Es lo primero que más o menos quiero traer aquí, que bueno, que hoy en día en la investigación, si no colaboráis con otros grupos, con técnicas y demás, es complicado poder salir. Ahí tenéis Jesús, que ya sí está integrado en nuestro grupo. Ahí tenéis el último proyecto, que es el digestor dinámico. Hay uno en el CIAR de Madrid, nosotros hemos conseguido, en colaboración de unos cuantos grupos, luego contar a Rafa que ya sí hemos conseguido una financiación de la Junta de Andalucía, y una de las cosas que vamos a hacer, ese digestor dinámico imita, es de los pocos que imita a nivel de boca, intestinal, gástrico e intestinal, además las tres zonas del intestino, así que es bastante completo. Que yo sepa, lo pedimos basándonos en el CIAL de Madrid y ahora mismo está el CIAL y el nuestro. Le piden el personal encargado, así que si queréis trabajar o utilizarlo podéis hablar con él y está abierto a cualquier tipo de colaboración. Ese digestor funciona con microbiota adaptada, entonces una de las cosas que nos han dado un proyecto, lo contaba Rafa, es que ya hemos conseguido conseguir una microbiota infantil, es decir, los niños, el sistema de digestión mucho son alimentos líquidos, la bucal dura muy poco, está bastante diferenciado del adulto, entonces adaptar la flora intestinal al niño lactante. Y al final lo que estamos últimamente intentando conseguir un producto lácteo infantil con menos alergenicidad y con determinadas ventajas nutricionales, ¿de acuerdo? Pues bien, él ha colaborado con nosotros, ya está en dos proyectos con nosotros y más o menos colaboramos. Isabel Sequier es del CSIC de Granada, es de alimentación animal, pero no tenía mucho futuro y prácticamente se dedica a nutrición humana, y toda la parte de ensayos biológicos, de células, de K y demás lo hace ella. Así, en los trabajos que veréis ahora de publicación, ella es más o menos la que se encarga de esa parte. Colaboramos en un proyecto de aceite de argán y ahora en el nuevo proyecto, y uno que hemos pedido nacional, está ella con nosotros y pedimos el proyecto. Es decir, hoy en día pedir un proyecto solo un grupo es bastante complicado. Normalmente colaboramos con asociación. Expodiet es de disruptores, veréis que en algunos trabajos aparece como COIP, la directora principal Ana Rivas Velasco, ahora está de vicerrectora. Y el grupo es de nuestro departamento la mayoría, era bastante grande, colaboran gente de química analítica, él a su vez está mucho con los disruptores endocrinos, el bifenol, que os sonará seguro, es de la línea de Nicolás Olea y tiene una parte analítica bastante importante y estudios experimentales epidemiológicos bastante importantes, que colabora nosotros en la parte esa. Y el que sí de tú a tú, de último año llevamos ya dos tesis y bastantes trabajos, el CIAL en Madrid, y el grupo de proteína alimentaria y fundamentalmente Beatriz Miralles, que es la que aparece ahí a la derecha, que ya codirige con nosotros y de hecho ha dirigido ya una tesis, actualmente una becaria de Rafa codirige la tesis con ella, así que estamos a nivel de codirección de tesis y la verdad ahora veréis que a nivel de trabajo y de investigación nos viene bastante bien, es decir, nos complementamos bastante. Nosotros básicamente nos dedicamos a la parte nutricional y sobre todo de tecnología de desarrollo del producto fermentado, es decir, del yogur. Sí quería traer algo, me han dicho que si lo de tecnología, si tenéis planta o hay planta piloto en Burjasot, todo ese proyecto, es decir, en el fondo somos docentes y hoy en día el futuro de la línea de investigación nuestra pasa mucho por coger financiación a veces laterales, no sé vuestra experiencia en coger financiación, entonces estamos aprovechando proyectos, por ejemplo, y la planta piloto, si no ha servido mucho, ese sí, fundamentalmente me empeñé sobre todo a la investigación de Zaragoza y otras facultades, tenía una planta piloto y nuestra investigación se creó en Granada una planta piloto que la compró Puleva, Lactalis,
luego no saben qué hacer con ella, ahora prácticamente está sin hacer nada. Se hizo una planta piloto a nivel industrial, no había industria realmente que pudiera utilizarla y prácticamente fracasó. Entonces mi idea era hacer una planta piloto pequeñita para desarrollo sobre todo de investigación a nivel docente y a nivel de investigación, y a nosotros nos está sirviendo bastante bien para el desarrollo de todos los productos fermentados. Ese es el fermentado de yogur, ese reómetro más o menos un poco cunero. No he encontrado más fotos porque me venía las tenía todas en la facultad, pero deciros que sí, uno de los proyectos intentaré un desarrollo de una planta piloto si desarrolla mucho la investigación a la que nosotros hacemos a nivel docente y aplicación un poco a nivel semi-industrial. Formamos todos también de un programa de doctorado, porque me dijeron que iba a venir el programa de doctorado, que es el de nutrición y ciencia de los alimentos. Es un programa de calidad, está funcionando bastante bien, es autosuficiente nuestro, incluso nuestro programa, muchos del CSIC que no tienen base de programas de doctorado, tenemos de farmacología. Así que la rama de alimentos en Granada funciona bastante bien, y en la Facultad de Farmacia, que era bastante puntera en investigación de farmacia, si miráis, os metéis en los grupos de investigación de farmacia, en casi todos los departamentos hay algún grupo de investigación que está trabajando en desarrollo de alimentos, ¿de acuerdo? Si aplicando los conocimientos. No sé si por ello lo quité, teníamos un proyecto y todavía está vigente, pero lo desarrollamos poco porque no tenemos tiempo, que era el desarrollo de una leche fermentada como antiinflamatorio intestinal, ¿de acuerdo? Es decir, a inflamación intestinal relacionada también con el colon irritable y demás, y intentamos ir a un campo de salud de tal. Puedo deciros, hay muchos departamentos, farmacología sobre todo fundamentalmente, bioquímica también colabora mucho con nosotros, edafología y química agrícola, así que en la Facultad de Farmacia casi todos los departamentos tienen líneas de investigación en alimentos, porque en principio yo creía que no de farmacia, pero le es más rentable y más apetecible el campo de farmacia. Os vuelvo a decir, como nosotros tenemos una base docente, nuestra investigación surge fundamentalmente de los dos másteres que tenemos. Uno es el máster de nutrición, y dentro del máster de nutrición, Rafa y yo, bueno, todo colaborador, Miguel Navarro, damos el grupo de alimentos funcionales. Entonces, toda la gama de nuestra investigación surge de la base de conseguir alimentos funcionales. Como tampoco sé cuál es vuestro interés, yo he puesto algunas diapositivas que llevamos bastantes años discutiendo sobre alimentos funcionales. Sí, un poco la base de la nutrición, decirlo de alguna manera, si queréis, que bueno, que ahora estamos todos, que el futuro de la alimentación está dentro de los alimentos funcionales. Sabéis que la suplementación, complementación, antes estaba in, ahora está out, es decir, que es bastante responsable de muchas enfermedades degenerativas y aparición de otro tipo de enfermedades, con lo cual se habla del plus de la funcionalidad. Ahí aparece 95-2000, es cuando empezó todo el boom de la funcionalidad. Yo a mi alumno de tecnología digo, bueno, ir al supermercado y mirar los nuevos lineales sobre qué producto existe. Eso está sacado del Hipercor de Granada. Es decir, en cualquier supermercado hoy que hay un campo, y os estoy dando una idea un poco de si queréis aplicar vuestra investigación de biotecnología en el campo de alimentos, tenéis bastante campo, ¿de acuerdo? Y ahora hablaremos de los probióticos y leche fermentada y demás. Dentro de esos alimentos funcionales pondré al final algo que nos ha pasado a nosotros, siempre bajo la base de la legislación europea. El FUFOSE, que decía, establecía las funciones fisiológicas donde teníamos que actuar, y el último que estamos todavía, el PES Claim, que son las alegaciones. La EFSA tiene un listado, por si no lo conocéis, porque los alumnos preguntan, ¿eso tiene aplicación? ¿Es cierto? ¿Tiene ciencia? En la EFSA hay una base de todas las alegaciones funcionales que podéis consultarlas, y está por principio activo, función fisiológica, empresa que la desarrolle y un poco las características. Es el proyecto, y os cuento el caso. Con nosotros, uno de los proyectos que ya acabamos, que lo estamos utilizando, intentamos desarrollar un probiótico, era con un plantarum aislado de un kéfir, que le buscábamos péptidos con inhibición A6, es decir, acción hipotensiva. Conseguimos, ahora os contaré un poco nuestra etapa, conseguimos un probiótico que está bastante enriquecido, son aminoácidos, son péptidos de 3 aminoácidos, son todos muy pequeñitos. Todo eso lo puso Kaiku mediante una tesis sueca y demás. La ESA dijo que hacía falta más estudios, que no se demostraba el tipo hipotensivo, íbamos a conseguir una patente, intentar venderlo, lo dejamos porque lo abandonamos. Y hace un alumno, además del máster de funcionales, trajo el Vitaten, no sé si lo habéis visto, te vuelve a decir otra vez que baja la presión arterial, pero te pone con potasio. Sí, igual que el Actimel te dice que mejora la defensa, y es por la biotina, no por el probiótico, ¿de acuerdo? Si estáis en el campo, bueno, estamos un poco en ese campo.
una de las funciones nuestras, y hay empresas que más o menos nos intentan contratar, es para conseguir alegaciones funcionales. Ahí sí hay un campo bastante importante. Lo que pasa es que casi todos los lobbies que se han creado, los primeros son abogados, y hay muchos abogados, hay nutricionistas y tecnólogos, y al final el que consigue una alegación funcional en Bruselas gana bastante dinero. Por decir, ahí tenéis un campo bastante importante. Y el otro curso del máster del compuestos bioactivos en alimentos, también damos uno de fermentado que se me ha olvidado, y de esos dos más o menos aretas. Bueno, ahí el cuadro que siempre ponemos a los alumnos de compuestos bioactivos en alimentos aparecen los dos que más o menos trabajamos nosotros, polifenoles y compuestos nitrogenados. El grupo más o menos empezó con ese título, o sea, compuestos bioactivos, polifenoles, péptidos lácteos y alimentos de origen vegetal. Sí traía la historia un poco de polifenoles. ¿Alguno trabajáis en polifenoles? Casi todos los que nos campamos en el campo de nutrición, tarde o temprano en algún momento hemos trabajado con polifenoles. Yo os cuento un poco la historia de seguir y al final dónde estamos. Ahora estamos fundamentalmente en digestibilidad y biodisponibilidad de esos compuestos polifenólicos. Es decir, quien se dedique a esto, por eso colaboramos con el grupo de Jesús y demás. Bueno, voy más o menos rápido. Nosotros empezamos con la paradoja francesa. Vosotros tenéis el grado de enología, sabéis que el vino. Esa es la curva en U de Masquelier, que decía que los abstemios tenían más probabilidad de muerte que los que bebían, que los bebedores moderados. Luego nos dijeron, a mí me obligaron que no volviera a decir eso más, porque claro, en los abstemios figuran los que toman pastillas, los que están en tratamiento psiquiátrico y demás, y ahora ponemos la curva en J. Os digo un poco de cómo cambia el campo de los alimentos y de lo que son alimentos funcionales. Ese es el JAMA, que es la revista de cardiología americana, donde recomendaba el consumo de alcohol como prevención de enfermedades cardiovasculares. Pues tuvimos un par de proyectos con González Víez con empresas y no nos dedicamos exactamente a las funciones nutricionales de los polifenoles, pero sí cogimos bastante experiencia sobre trabajo sobre polifenoles. Hicimos una patente sobre envejecimiento de bebidas alcohólicas, probablemente ahí es casi donde nos hemos dedicado, y Rafa, yo y unos cuantos más, casi toda nuestra vida de investigación. Lo que ocurre cuando ya empezamos a decir, sabéis que la FAO, y no digáis lo que digo aquí fuera de aquí, aunque esto está grabado, no sé qué utilización Sara. Una de las cosas es que pasa igual que la carne sabéis que es cancerígeno tipo 2A, y si quien coma carne está tomando un cancerígeno. Pues el alcohol pasa igual. La FAO sacó un estudio, según algunos expertos en epidemiología, dice que era devastador, y lo hacía responsable de todos los accidentes laborales, los accidentes de tráfico, las enfermedades psiquiátricas y de todo. Entonces, ponerlo en su sitio, justo lugar. Lo dejamos, así que una de las cosas nos vimos obligados, nos tuvimos que ir. Ahí tenéis más o menos estudios, está un poco, y eso sí lo traigo a connotación. Ahora que estamos de moda la inteligencia artificial, nosotros dedicamos bastante tiempo a desarrollos neuronales sobre todo análisis sensorial de alimentos. El análisis sensorial es otro campo, más que de investigación, casi de desarrollo, que ahora nosotros normalmente cuando nos llaman para dar charlas ya no nos llaman para hablar de carne, pescado, nos llaman casi siempre para hablar de análisis sensorial. Yo en Mojaca, en una escuela que hay de verano, lo que doy es análisis de cerveza, análisis sensorial de cerveza. Pues hay un campo, ahora eso mismo lo están haciendo en Granada, hay un instituto del cerebro, y están, por ejemplo, entrenando, haciendo catas y viendo qué zonas se estimulan o no, y entrenando redes neuronales de acuerdo con las sensaciones sensoriales. Había un proyecto, me acuerdo en mi tiempo, si alguien lo quiere coger viene muy bien, que era los alimentos polisensuales. Entonces, que el alimento fuera igual que los juguetes, y que tú cuando fueras, de hecho, hay muchos alumnos míos que me saludan cuando voy al campo, a los supermercados, que se dedican a expositores para venderte alimentos. Me dio una idea, un proyecto de la Unión Europea hace mucho tiempo, que el alimento tú lo pudieras probar antes de comprarlo, porque mi mujer se mete mucho conmigo, porque yo todo lo que veo nuevo me lo llevo a mi casa y luego no me los como ni los pruebo, pero me los llevo. Pues bien, es una de las líneas de investigación más o menos que también tuvimos. Hicimos luego polifenoles en muchos alimentos, nos contrataron en la denominación de las chirimoyas, de frutos tropicales, hicimos nuestro estudio de polifenoles y capacidad antioxidante. Salían más o menos muchas de esas técnicas, empezamos por técnicas que hoy en día eran impensables, se identificábamos por el tiempo de retención, no había ni masas ni demás. Ahí ya sí lo fueron mejorando y casi todos los estudios lo volvimos a reinventar otra vez, ¿de acuerdo? Trabajamos en el aceite de argán, ahí hicimos también ya capacidad antioxidante y más o menos intentamos correlacionar. Hicimos estudios de biodisponibilidad y de digestibilidad y bueno, resumen, si os dedicáis a polifenoles sí tenemos bastante experiencia, tenemos más o menos publicado las técnicas de extracción y determinación de polifenoles
Ese es más o menos el cuadro resumen de los polifenoles de acuerdo con el cut-off que tenemos en la facultad. Otra cosa, hablando con Elena, la sala de cromatógrafos nuestra prácticamente estamos planteándola de tirar todos los aparatos y hacer un despacho. O sea, nosotros ya funcionamos casi siempre con los servicios centrales, es decir, es imposible. El último compramos un gas con cuatripolo y demás, y a los 15 días el software ya no valía. O sea, y prácticamente se tiró lo que costó el aparato. Sí, prácticamente ahora dependemos en casi todas las técnicas analíticas de los servicios centrales. Nosotros hacemos la técnica, llevamos las muestras, nos dejan colaborar con ellos para que nosotros hagamos los patrones y lo que nos interesa, que es otro fallo que había antes, que tú dabas las muestras, perdías las muestras y te hacías lo que te daba la gana. Ahora sí tú puedes seguirlas, que era el problema fundamental de los servicios centrales. Si nosotros seguimos las muestras, el becario, el que lleva la investigación, puede estar allí y él maneja sus muestras, que es uno de los grandes problemas de los servicios centrales. Y eso, otra técnica la traigo al final, que luego contará Rafa. Esta yo creo que está medio publicada, está publicada en Leche Materna, es la adaptación de toda la extracción de polifenoles a productos lácteos. Esa originalmente, yo si queréis luego os cuento algo más, surge de una que hicimos en leche, empezamos con leche de cabra, y que permitía el extracto de hexano hacer los ácidos grasos y el extracto acuoso determinar los polifenoles. Esa ya sí está publicada en Leche Materna. Hemos sacado algunas cosas más o menos, que la carga de polifenoles en la leche materna es bastante más alta, y a lo mejor me adelanto a Rafa, es más alta que evidentemente en fórmulas infantiles, es más rica en oleico y en otro tipo de polifenoles, y una de las conclusiones que hemos sacado, y espero a ver si nos contratan, sacamos algún proyecto, es que habría que evaluar las leches infantiles desde el punto de vista de concentración de polifenol y capacidad antioxidante. Estamos ahora detrás de ver si intentamos alguna correlación con alimentación vegetal o con productos vegetales, pero en principio una de las líneas que vemos es que las leches infantiles o los productos para niños no se evalúan ni polifenoles, y la capacidad antioxidante es bastante más alta en leche materna, se supone que más o menos es ideal, y con un tipo de polifenoles que varía muchas veces con lo que sería. Y un poco introducir la parte del ácido oleico, porque sí es verdad que la fórmula infantil le pone el oleico mayoritario, pero en madres lactantes y sobre todo con una alimentación rica en aceite de oliva sí aumenta mucho el ácido oleico, y evidentemente eso nos interesa mucho. También adelanto, yo voy mucho a Salto Mata, en la leche de cabra, que también le hemos hecho los polifenoles, una cosa que hemos sacado es que hemos encontrado la europeína, que sabéis que es un polifenol característico del aceite de oliva. Y una de las características buenas de la cabra es que como normalmente están por ahí, comen bastante olivo y hojas de olivo, entonces bueno, luego veréis que estamos en un proyecto que es enriquecer los probióticos con productos del hibisco y del olivo, para enriquecer en ácido en oleico y en otro tipo de polifenoles, ¿de acuerdo? Bien, ahí tenéis en ese trabajo, os dije, es el equipo poniendo la pepsina, la amilasa, es decir, tipo enzima. Luego pasamos a un sistema dinámico, nos fue bastante bien con Carmen Cabrera, que era la utilizada de membranas de diálisis que imitaba un poco la barrera intestinal, y sí conseguimos publicar algunos trabajos bastante buenos sobre esa técnica. Y en resumen, eso ahora mismo lo ha hecho el CIAL de Madrid. Nosotros, bueno, lo hacemos por indicaciones de ella. Nuestra becaria, actualmente una de las cosas que tiene pendiente, pues junio irse a hacer la parte ya que estamos nosotros en el nuevo probiótico, hacer todo ese tipo de digestividad. Y lo último que han hecho en el CIAL es que a ese modelo de membrana de diálisis le han añadido un proceso de fermentación con la flora intestinal, con la microbiota, y ya sí hemos empezado a aislar, no sé si lo habéis trabajado alguna vez, ¿habéis cogido alguna vez muestras de heces de niños lactantes? Cuando no es muy líquida, es muy tal, pues bueno, pues yo lo intenté 2 veces y dije no iba más. Pues hay que coger ese, hacer un extracto y más o menos utilizarlo. Eso es lo que vamos a intentar aplicar al digestor dinámico. Bien, ese es el esquema que está publicado con más o menos, si alguien lo quiere más detallado, porque los trabajos siempre ocultamos cosas o engañamos un poquillo, pues ahí tenéis los procesos tal cual en digestión. Ahí está la membrana de diálisis, funciona, y normalmente lo que hacemos es utilizar el dializado o la fermentación. Bien, eso lo va a contar Rafa. Gracias con el grupo de Jesús estamos ahora sobre suplementación en productos del olivo y ahí aparece el licopeno, el tomate, pero nosotros vamos a trabajar sobre el hibisco, porque dentro del grupo hay una parte de Brasil y demás que le interesaba mucho el hibisco, y lo vamos a hacer con hibisco. Y ese es el simulador gastrointestinal que a nivel de funcionamiento trabaja con nosotros, Jesús de nuestro grupo,
pero está totalmente independiente. Le han hecho su laboratorio en la terraza de la Facultad de Farmacia. En invierno se mueren de frío, en verano están asados de calor, pero podéis pedir colaboración y está colaborando ya con bastantes grupos de España, ¿de acuerdo? Es muy complicado. Yo cuando lo estuvimos viendo en Madrid para comprarlo nos dijeron que se tardaba más en limpiarlo que luego en funcionar. Ahora mismo en Granada yo no tengo experiencia de haberlo utilizado en Granada. Cuando lo utilice, si me escribí o vuelvo otra vez o lo preguntáis a Elena, os contaré más o menos cómo nos va la experiencia. Pero ahora estamos en aislar ese infantil y a partir de ahí intentar hacer esa digestibilidad. Ahí tenéis más o menos el modelo dinámico y la justificación que tenéis un poco. En nuestro departamento hay un grupo europeo, un proyecto europeo, que una de las cosas que hace fundamentalmente es ver todos los alimentos, cómo se modifica con la flora intestinal, cómo se absorbe y hacer tablas de composición de alimentos de acuerdo una vez que se produzca esa digestibilidad. Ahí tenéis incluso, ahora está de moda, hay quien dice que todos los biotecnólogos que terminaron ya la secuencia genética del genoma, como no tienen trabajo, se están dedicando a microbiota. Lo pongo como ejemplo, yo estoy en todos los tribunales siempre de todo, pues los tribunales de TFG llevamos 2 años o 3 que casi el 80% de todos los trabajos de TFG es con microbiota y flora intestinal y demás. Hay futuro, tenéis trabajo, no sé vosotros campo, pero yo ahí veo mucha gente, se puede decir, bueno, pero si os sabéis un poco y veis la aplicación real, es decir, hoy en día, volvemos a decir lo mismo, en nutrición estamos diciendo que bueno, que ya el famoso paradigma que hay que comer de todo, ese ya no existe. Que ahora que tienes que comer mucho de lo que te sienta bien y poco de lo que te sienta mal, ¿de acuerdo? Pues bien, pues todo pasará por ahí y en eso estamos. Hicimos también algo de biodisponibilidad con células, dependiendo de Isabel Seguier del CSIC. Yo ahí no puedo hablaros mucho porque yo simplemente llevamos la muestra y más o menos lo hacíamos, pero voy a deciros que sí tenemos experiencia sobre eso. Ahí tenéis sobre actividad de la capacidad antioxidante, sí la tenemos bastante estandarizada. Y hicimos también daño de reactivos, de radicales libres y demás. Y el aceite de argán funcionó bastante bien, lo publicamos muy bien, pero las conclusiones eran que si tenemos el aceite de oliva es absurdo y no el aceite de argán, así que como cosmética muy bien, pero también nos lo vendieron mucho y es verdad porque sí da mucho trabajo a cooperativas en Marruecos, que es un producto artesanal que se sacaba como tal, pues decir, muchas veces trabajamos por necesidades del mercado y lo que nos piden. Bien, hemos estado hablando también antes sobre la asociación atómica. Hay un grupo de la asociación atómica bastante potente en la facultad, colaboramos con ellos, algunos nos hemos arriesgado a hacer algunas cosas. Lo que pasa es que al final el servicio central tiene un ICP masa y nos da todos los minerales en segundos. Lo que sí hemos trabajado bastante el tratamiento de la muestra, ese es un microondas, un digestor de microondas, nos permite hacer unas 15 muestras por cada tal, con lo cual da mucha rapidez y probablemente son de las técnicas más agradecidas que hay. Es decir, es una técnica que te da muchos minerales y te da juego para muchas cosas. Esa es la puesta a punto exactamente para leche, que Rafa os contará algo si queréis. Y ese es el ICP y si estamos sacando, no lo pongo mucho porque todavía no están publicados, sí hemos sacado bastante datos ya sobre leche materna, sobre leche fermentada, leche de cabra. Repito, nosotros vamos buscando un producto lácteo que se parezca lo máximo posible a la leche materna, ¿de acuerdo? Luego hay una de las cosas así a bote pronto que hemos sacado, que lo he hablado con vuestro profesor, es que nosotros hemos visto un incremento, dice que si el cobre se une a la albúmina o no, si hemos visto un incremento un poco anormal de zinc en nuestras leches fermentadas, es decir, por ultrafiltración aumentamos la concentración de todos los minerales, menos el hierro, que es el que parece que tiene más problemas de pasar en la membrana, pero hay un aumento muy alto de zinc y lo intentamos vender, pero no sabemos muy bien por qué ocurre. A lo mejor se ha complejado con la albúmina o algún otro tipo de proteína que pase por la membrana y gracias a la idea que nos han dado, pues bueno, evaluaremos a ver un poco. Ahí tenéis en calostro y demás, es decir, en leche materna sí tenemos un par de proyectos, ahora os contaré algunos. Sí estamos sacando cosas, pero siempre desde el punto de vista para utilizarlo como alimento funcional. ¿De acuerdo? Si yo a mi alumno digo que la leche materna es el ejemplo de alimento funcional al cual deberían de parecerse todos los alimentos. Y de hecho, si os cuentan nutrición, os dice que el perfil lipídico de cualquier alimento de la dieta, después de darle 10.000 vueltas, cambiar las recomendaciones muchos años, al final el porcentaje de ácido graso es lo mismo que el de la leche materna. Bien, el otro grupo son, si voy me enrollo mucho, me lo dice, me corta. Péptidos funcionales, sí es un proyecto más o menos cuando empezamos, sí era bastante original y hay también muchos grupos trabajando en péptidos. Ahora, por ejemplo, Química Orgánica está trabajando mucho en síntesis de péptidos para ver actividad y demás.
Empezamos, no me acuerdo qué año es, 2000 y pico, donde empezamos ya a hacer, sobre todo en principio, trabajo bibliográfico sobre péptidos. En el sector lácteo casi todo lo que había más era sobre el inhibidores del ACEI, es decir, acción hipotensiva, por el Danatén, el Evolu y todo ese tipo de productos, que luego si os metéis un poco nosotros nos metimos y todo surge de una tesis sueca que fue el que desarrolló ese producto y el que aparece en el mercado, o sea que tampoco tenía mucho después. Estuvimos viendo tipo de péptidos, es el más utilizado, que es el inhibidor del ACEI, que luego veréis que la técnica se utiliza el Caprolil, que es un medicamento que se utiliza de uso normal para bajar la tensión, y el modelo más o menos que nosotros buscamos es el mismo. El Castopril es el que utilizamos, igual que el Ixia, hay unos cuantos medicamentos que se utilizan con Tafil. Esos péptidos, si fijáis, son muy pequeñitos, de 3, el más grande tenía 7, un macropéptido del C12 de 12 aminoácidos, son aminoácidos pequeñitos que evidentemente si lo hacéis en productos lácteos y sobre todo hidrolizados y después de fermentación van a aparecer. Nosotros demostramos que nuestro producto estaba enriquecido en ese tipo de péptidos. No llegamos a probarlo a nivel, el siguiente ensayo sería a nivel médico, no pudimos porque, voy a decir, que esa línea se cerró cuando la Unión Europea dijo que no tenía futuro. Ahí está. También buscamos un poco sobre el síndrome metabólico, es decir, estuvimos buscando sobre qué aplicábamos ese tipo de péptidos. Al final nos decidimos por el ACEI porque era el que más investigación había. Pues decir, es un campo y eso sí os emplazo. Hay péptidos de funcionamiento, en orgánica se está haciendo mucho síntesis, se están buscando muchas dianas, control de utilización, es decir, que es un campo que está bastante amplio y, si voy a deciros, muy multidisciplinar, ¿de acuerdo? Bien, y ya en faena, respecto a lo que traje objeto del estudio, el primer proyecto que tuvimos, nos contrataron Filabres, que era una cooperativa de leche de cabra, que somos el segundo productor europeo detrás de una región de Grecia, en leche de cabra. Eso también se lo cuento a mis alumnos. ¿Sabéis quién es el mayor elaborador de leche de cabra? ¿Sabéis por qué Lactalis está en Granada? Lactalis. Lactalis es la multinacional francesa con Propuleva. Pues te dice, ¿verdad?, por la tecnología, la mayor envasadora de Europa. Hay una tecnología, pero le interesa mucho la leche de cabra. El mayor elaborador de leche de cabra son los franceses con los quesos. Y una de las razones, Lactalis, creo que en queso es la primera potencia mundial sobre queso, es decir, que más queso produce todo el mundo. Una de las razones por la cual está en España es porque le interesa mucho la leche de cabra. Hasta hace 2 años o 3 no consiguió la calidad Q, la letra Q de calidad, porque microbiológicamente y de explotación éramos un desastre. Ya gracias a la tecnología de alimentos se ha entrado bastante y se ha mejorado, y era un poco por desarrollar la leche de cabra, sobre todo en Andalucía. Tenemos una base de datos bastante grande, personal propia, de toda la analítica, parámetros, factores de la leche de cabra. Es decir, lo que íbamos buscando es leche de cabra, un fermentado de leche de cabra, y compararlo con la leche materna como utilidad de alimento funcional. A partir de ahí, minerales tenemos mucho en biodisponibilidad, es decir, que más o menos sí publicamos bastante sobre tal. Hay datos que todavía no hemos publicado porque obtuvimos muchos datos, porque además una beca teníamos 2 becarios diarios a utilizar ese tipo de cosas, y sí hicimos mucho biodisponibilidad. Luego, si queréis, os cuento, tenemos una técnica de separación de fracciones proteicas, de caseína, proteínas del suero, que vendrá bien para hacer minerales. Lo leeré a partir de ahora por la idea que nos han dado, que sí veíamos en cada fracción la distribución de minerales. Es decir, el contenido mineral de la leche me interesa, pero no es lo mismo que vaya con la albúmina o la lactoalbúmina, que sabéis que es un transportador de calcio, que vaya en libro o en la caseína, ¿de acuerdo? Que todo ese tipo de cosas lo hemos intentado más o menos. Sí, ahí tenéis todos esos trabajos. Y el siguiente, donde sí conseguimos toda la masa crítica de investigación para lo que estamos haciendo ahora, era el proyecto este que nos lo financió la Junta de Andalucía. Lo financió bastante generosamente, incluso nos lo prolongó, hubo que deciros, porque le interesaba mucho el tema de la leche de cabra. Y yo hablo dentro de ese proyecto, Rafa y yo nos encargamos de una de las tesis de Miriam, donde desarrollamos, y ahí sí empezamos de cero. Si desarrollamos, ahí sí os puedo ayudar lo que queráis, si vais a desarrollar a nivel tecnológico una leche fermentada, a cómo desarrollar la leche fermentada, cómo conseguir la mayor cantidad de nutrientes, y luego un poco el tema de péptidos. Por resumir un poco, ahí tenéis más o menos el proceso. Si empezamos a utilizar la ultrafiltración, estuvimos discutiendo mucho, si os interesa, no sé si os interesa mucho lo que es tecnología de alimentos. Normalmente los yogures tradicionales del cantero de Tours se concentran con leche en polvo. Danone fue la primera empresa que puso una planta de ultrafiltración industrial en Madrid,
y los danones, por ejemplo, están hechos concentrados por ultrafiltración y por eso eso también lo contamos a los alumnos. Si vais a sacar ¿habéis visto yogures nuevos en el mercado? ¿Os molestáis alguna vez en productos nuevos? ¿Veis algún yogur blanco nuevo en el mercado? Pues la creencia en el sector que el 99,9% lo tiene Danone, lo hace muy bien y no compitáis. Veréis yogur con calcio, yogur con soja, yogur con lo que os dé la gana, pero yogur blanco no veréis. Incluso algunas marcas blancas, algunas funcionan por el precio, pero tampoco funcionan muy bien. Si el mercado yogur y lo hace por ultrafiltración. Nosotros tenemos el sistema de aquí abajo, un VivaFlow, que vamos medio litro a medio litro, nos vale a nivel de planta piloto, pero nos funciona bastante bien. Entonces estuvimos estandarizados hasta el 13% de extracto. Si alguien quiere hablar, abre un campo bastante importante. Una de las cosas que descubrimos es que la leche que se comercializaba de cabra y de vaca en España tenía menor cantidad de proteínas, y la conclusión que sacamos era España es el país que más permeato importa. El permeato es lo que queda, tú filtras, entonces lo que te queda, el retenido, está enriquecido en proteínas, en minerales, y luego utilizas para hacer queso y yogur. El permeato, lo que pasa, es una leche de baja concentración. Pues no sé si os acordáis la guerra de la leche en 1 euro. Pues se supone que si el coste de la leche es 60-70 céntimos, transporte, refrigeración, esterilización, por debajo del euro y pico es difícil que haya una leche. Pues bien, si España es el mayor importador de permeato y hay leche baja, y a nivel de inspección es muy complicado porque el permeato es una leche que tiene baja todos los nutrientes. Si te hace falta proteína, le echas caseína, lactosa es barato, y al final la lactosa no se modifica por la ultrafiltración. Le añade un poco de caseína y tiene una leche a bajo precio que funciona muy bien, que la inspección no te puede controlar. ¿De acuerdo? Lo digo, los que compréis marcas baratas de eso, probablemente estéis comprando permeato. Pues eso a nivel nutricional, sí es verdad que se consigue mucho retenido, pero el permeato también nos interesa. Luego veréis que en muchos péptidos, nosotros íbamos buscando sobre todo la parte del retenido, pero luego vimos que en el permeato aparecían algunos péptidos que nos interesaban bastante, así que abre la campaña. Igual que todos los productos de deportistas, de proteína y lactosa, no creáis que cojan leche y lo sacan normalmente de los permeatos y de la masada que sobra del queso o de otro tipo de productos. Pues pusimos una pasteurización, una filtración y conseguimos una leche fermentada. Ese es el esquema, lo encontré ayer, el esquema real de cómo trabajamos, ¿de acuerdo? Si queréis lo hablamos un poco más, de más o menos cómo hacer esa leche fermentada y cómo obtener algunos nutrientes. Ese fue el método de ultrafiltración, pusimos a punto todo ese tipo, a largo más o menos. Otra cosa importante, pues si interesa trabajar con probióticos, es que casi todos los probióticos, incluso el que estamos trabajando ahora de leche materna, el crecimiento fundamental suele ser a 37 grados, temperatura humana, para que lo veáis. En nuestro caso, como es aislada de leche materna, temperatura. Muy pocos probióticos o cepas de probióticos, lactobacillus bifidobacteria, tienen proteasa suficiente para romper la caseína. Casi todo, aunque os digan probióticos, llevan una cepa de yogur, el lactobacillus streptococcus, para romper la proteína y dar pH ácido. Pues una discusión, si os dedicáis a hacer probióticos, es que a qué hago el cultivo, a 37 o a 42. A 42 te hace baja el pH muy rápido porque la cepa del yogur funciona muy bien, baja a 4,7, 4,2 muy rápido, te forma un cuajo muy bonito, hay poca sinéresis, pero claro, tu probiótico crece poco. Ahora os contaré a Rafa, nosotros ahora mismo estamos en la disyuntiva que hacemos con el probiótico, el fermentum de leche humana, y hemos decidido hacerlo a 37 grados. Es decir, hacemos un yogur aparentemente más feo, luego veremos cómo podemos enmascarar un poco las características, pero que nos crece más nuestro probiótico. Es otra cosa, es lo que siempre os venden los probióticos, pero no te dicen realmente cómo están hechos. Si un probiótico tú vas al 42 para que esté muy bonito, ahorre dinero tal, estás perdiendo realmente el crecimiento del probiótico. Bueno, otro de los temas más o menos que estuvimos viendo. Vimos que no había inhibición de crecimiento y al final llegamos a la conclusión que la cepa del yogur, lactobacillus streptococcus, con nuestro eso es todo el plantarum aislado de un kéfir, funcionaba muy bien. Hicimos todas esas pruebas, vimos sinéresis funcionaba muy bien, viscosidad, fecha de caducidad, todas las pruebas que queráis, no me enrollo más, y al final diseñamos nuestro probiótico. Le hicimos todas las pruebas nutricionales de prácticamente casi todos los nutrientes. Vimos que mejoraba mucho respecto a la leche por la ultrafiltración. En minerales fue aquello apoteósico, ahora hay mucho trabajo en minerales, lo vendimos muy bien. Aumentaba todos los minerales menos el hierro y aumentaba mucho el zinc. La biodisponibilidad es bastante importante. Ese es el esquema que os dije. Eso yo lo he visto poco en trabajo, está sacado del Casare, que es un libro antiguo que había de leche, que separa las distintas fracciones de la leche en proteínas del suero, en caseína,
y en proteínas pectonas. Entonces, toda la analítica que nosotros hacemos de minerales, nutrientes, siempre lo hacemos las distintas fracciones para ver realmente la biodisponibilidad de esa. Todo el calcio que vaya en fase soluble es mucho más biodisponible que va en la caseína y en las otras porciones iguales, ¿de acuerdo? Ahí tenéis el comportamiento reológico. Y algo orgulloso es que hicimos una ficha de cata, elaboramos todo el proceso y eso lo estamos utilizando ya en otros productos. Incluso el panel de cata del SEGE que tenemos, que es el que hace la cata de muchos productos en Granada, ya nos han cogido las fichas y lo están utilizando. Hicimos una escala que nos costó bastante sobre lo que es la textura, no sé si habéis hecho alguna vez análisis sensorial sobre textura y otro tipo de cosas, es decir, cómo define, porque me gusta más o menos hedónico una cosa y luego decir, bueno, dulce, puedo decir una escala 2-3. Claro, la textura es bastante complicada, entonces una escala entre leche condensada, no sé si habéis catado alguna vez leche condensada azucarada, más o menos para la viscosidad, nos costó nuestro trabajo y más o menos o de la adherencia igual a la boca y como adhería, es decir, son cosas que ahora más o menos está, pero que nos costó en aquel tiempo, ¿de acuerdo? Y tenéis están definidas ya por la... Si os interesa la análisis sensorial, sí os digo que es un campo de trabajo bastante importante y no las talí cuando compraron Puleva una de las veces. Bueno, si fue hasta al principio, tenían una sala de ensayo clínico donde pusieron a punto el omega 3 y todo ese tipo de leche. Cuando llegaron los franceses quitaron esa laboratorio, era como una casa que metían a la gente, lo aislaban, le daban su tal, hacían la analítica, lo desmontaron todo en 24 horas y montaron una sala de cata. O sea, a los franceses les interesaba más la parte sensorial que toda la parte clínica. Así depende más o menos del interés, pero voy a decir que es importante. Ese es el perfil sensorial, un perfil de análisis sensorial más o menos y más o menos. Y bueno, y luego ahí tenéis los trabajos, más o menos los publicados. Ahí tenéis un poco las conclusiones, que sí, la ultrafiltración lo vimos como bastante importante desde el punto de vista nutricional. El análisis sensorial funcionó bastante bien, incluso que nosotros trabajamos mucho sobre todo con leches fermentadas artesanales. Las 2 cepas funcionaron bastante bien y el 100 lo que digo, cuyos niveles fueron netamente superiores y no saben muy bien por qué. O sea, a partir de ahora intentaremos ver si es por la alfa-lactalbúmina, alguna proteína del suero que fuera a vehiculizar ese tipo de minerales. Rápido, identificación de péptido. Toda esta parte la hemos hecho con el CIAL, así que si queréis colaborar podéis hablar con él. Entonces nos planteamos mucho dónde estaban esos péptidos. Básicamente hemos trabajado sobre el suero de la leche y de los yogures. Lo pasamos, refinamos por una resina catiónica y al final lo dividimos por peso por Dalton, ¿de acuerdo? Ahí tenéis más o menos el esquema. Al final, por resumir un poco, vimos que donde más péptidos bioactivos están en la fracción de menos de 3 kilodalton, aunque hay algunos con capacidad antimicrobiana en el retenido, no en el permeato, es decir, que dimos bastantes cosas, pero fundamentalmente donde más trabajamos es en la fracción soluble de bajo peso molecular. Ahí tenéis los esquemas de trabajo, le hicimos la digestibilidad. Es el sistema que es un cuatripolo, un PLC con cuatripolo. Yo hablo de memoria, mi experiencia no es mucha, puedo deciros que sí, un aparato. En Granada tenemos mejor aparato y el CIAL está intentando que nosotros apliquemos la técnica de péptido, pero también lo digo como experiencia, el problema de trabajar en péptido no es determinarlo, porque eso es fácil, hay bastante, te viene un químico analítico, te lo dice. El problema es la base de datos de péptido. La ventaja es que Madrid tiene una base, yo creo que ya se ha jubilado, con Isidra, tenían las 2 mayores expertas en péptidos mundiales y tiene la mayor base de datos de péptidos activos de leche, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo lo que vamos buscando es esa base de datos. Nosotros montamos un puesto en Granada, nos gastamos un dinero y luego resulta que la base de datos, yo no entiendo mucho de eso, no era compatible con la base de datos. Entonces, quien sea el becario tiene que ir a hacerlo y se puede conectar directamente allí. Si no es compatible en nuestra base de datos con la que ellos tienen. Se fraccionó, se identificaron por carga y por rotura. Los de química me imagino que sabría algo más. Y ahí tenéis más o menos la absorbancia de las proteínas o ultravioletas de las distintas porciones. Sí fue gracias a Miriam, que otra cosa que nos pasa, que hizo la tesis, lo contrataron y hasta una empresa gallega vendiendo suero de queso a todo el mundo, viaja a China cada 2x3, pero el trabajo que hizo fue bastante importante. Ahí analizó suero, permeato, filtros y analizó prácticamente casi todo y al final llegamos a esas conclusiones. Ahí tenéis los perfiles y voy un poco al final, lo que a mí me interesa, ahí tenéis la secuencia de péptidos, fundamental de dónde procede. Una de las cosas que sacamos es que la mayor parte de péptidos activos en nuestro yogur proceden de la beta-caseína.
seguido de la alfa-caseína, y la caspa daba muy poco, pero los pocos eran bastante importantes. Y ahí en rojo tenéis las secuencias que ellos tenían, que ya tenían una actividad funcional, ¿de acuerdo? Bien, todo eso lo hicimos gracias al CIAL, que tenía esa base de datos, identificado una cantidad ingente, con deciros que todavía estamos procesando datos de hace 4 o 5 años. Obtenéis los datos del mundo, y ahí lo complicado no es obtener datos, ahí lo complicado es recopilar lo que trae en biotecnología. Me imagino que habéis hecho alguna cosa de esas. Hay muchos programas informáticos, pero cuesta bastante trabajo, ¿de acuerdo? Ahí tenéis más o menos péptidos que sabía con actividad funcional. La mayoría que tienen actividad son pequeñitos, menos de 12, por eso fundamentalmente van en la fase soluble y sobre todo de menos peso molecular o kilodalton, y luego estudiamos las actividades. Os cuento resumiendo que capacidad antioxidante sí la hemos trabajado bastante. La hemos aplicado a leche materna, y lo que os dije, hemos sacado que la leche materna cambia la capacidad antioxidante de acuerdo sea el calostro, el leche de inicio o leche de continuación o final. Tiene mucha mayor capacidad antioxidante que los preparados infantiles, pero claro, si habéis hecho capacidad antioxidante, cada método mide lo mismo, pero lo miden muy distinto. Entonces, las horas que mide capacidad radicalaria es donde ha aparecido más alto en leche materna. Es otro dato que todavía estamos evaluando, que nos perdemos un poco, porque sí tenemos que aumenta el total, pero dependiendo de cada método aumenta uno u otro, ¿de acuerdo? Y hay algunos péptidos o fracciones que de pronto no aparece una gran capacidad. Igual que antimicrobiológica nos ha pasado más o menos lo mismo. Actividad C, os dije que se mide, se pone como patrón el captopril, y lo que se hace es inhibir la formación del H lipúrico frente al HH no sé qué, un nombre tal. Entonces tú mides por absorción la formación de ácido hipúrico. Llegamos a la conclusión que nuestro probiótico inhibe el 50% de la actividad de esas 6, sé que demostramos que tenía actividad inhibidora de las 6, pero voy a deciros que ahí está el tema. En actividad antibacteriana lo mismo, hubo resultados un poco contradictorios. Pensamos que el suero, como un nutriente bastante bueno, crecía, y en algunos no. Y por ejemplo en leche de Escherichia coli se vio que solamente tenía actividad inhibidora donde había las porciones del probiótico, pero llegamos a la conclusión que no eran por los péptidos, sino por el propio probiótico, que echaría citoquina, algún tipo de sustancia citoquina, no, algún tipo de antibiótico, sustancias inhibidores de otros microorganismos. Estamos evaluando todavía un poco los resultados, pero estamos en ello. Cultivamos conjuntamente y se vio que había una cierta inhibición, pero tampoco han sido resultados muy tal. Ahí tenéis más o menos esas conclusiones. En la CEI son bastante buenos, si tenemos una base de datos buena de péptidos, es decir, vamos buscando un poco aplicarlo a nuestro tal. Estos son de los últimos trabajos publicados con el CIAL sobre la identificación de péptidos. Tenéis total de dónde proceden nuevamente del alfa a la beta y las secuencias más o menos activas. Y es un diagrama donde se observa fundamentalmente la producción de péptidos. Nos interesaba mucho si se producían más con nuestro probiótico o solamente con la cepa del yogur. Vimos que el probiótico aumentaba el número de péptidos y normalmente después de la digestión aumentaban mucho más. Claro, si aumentan después de la digestión nos viene muy bien porque realmente es lo que estamos tomando. ¿De acuerdo? Es otra cosa que nos preocupaba y más o menos sí lo hemos demostrado. Y bueno, ahí tenéis el trabajo de la CEI y la actividad antiinflamatoria, dije que lo estamos con farmacología, pero que todavía está por desarrollar. Y bueno, yo me callo. Digo por encima, eso unido con un proyecto tuvimos el Carlos III sobre mujeres embarazadas. Ahí sí que os cuento, os resumo un poco. Esto creo que se ha parado. Os resumo un poco. Entramos en un proyecto de preeclampsia, es decir, que yo me enteré de lo que era preeclampsia cuando entré en el grupo. Bueno, que en mujeres embarazadas normalmente había muerto un aumento de la tensión y había una alta mortalidad de niños, y parecía que eso estaba relacionado con el perfil lipídico. Entonces nosotros entramos a ver el estudio nutricional de las madres y ese perfil lipídico de leche materna. Y eso intentamos utilizarlo luego en nuestros productos. Estuvimos trabajando bastante, Rafa hizo la parte nutricional, con recordatorio 24 horas, si no estáis de nutrición, si queréis hablamos, pero más o menos ahí sacamos resultados. Problema fundamental, os digo, si trabajáis con modelo humano, si trabajáis con alimentos, yo voy al supermercado, me compro los alimentos y no hay ningún problema. Conclusiones, creo que hemos podido correlacionar solo 5 o 6 mujeres embarazadas todos los parámetros. O sea, que tú consigues coger la antropometría, le coges una muestra de leche, el calostro, la continuación tal, le coges una muestra de sangre justo antes del parto, me acuerdo que la mayoría entraban en parto justo en Navidades y había que coger una muestra para verle los ácidos grasos, cuál es que aumentaba con esa preeclampsia.
Resultado es que tenemos muchos datos, pero cruzados, no llevamos más allá de una muestra muy pequeña. Entonces, el problema fundamental en ese tipo de muestreo es realmente el factor humano. Estamos intentando cruzar todo ese tipo de datos. En algunas cosas hemos conseguido, si hemos visto, por ejemplo, otra cosa pasa también los que trabajan en nutrición, le hace un estudio de adherencia a la dieta mediterránea y todas las embarazadas comen estupendamente y tienen mucha adherencia. Sí salió que había más ácido oleico en todas las muestras de aceite de leche materna en Granada respecto a la que había en bibliografía. Es decir, que sí parece ser que el consumo en Andalucía sí está más o menos demostrado que es la región que más aceite de oliva consume de España y de Europa, y eso sí parece que tiene repercusión en la leche materna. Ahí tenéis un poco respecto a las recomendaciones nutricionales. Ese tipo de estudio, claro, teníamos una nutricionista, la nutricionista tecnóloga que hacía el proyecto, pero claro, cuando iba a la consulta no iba, a la casa a la mitad eran de pueblo, o sea que tuvo bastante problema realmente en hacer. Sí evaluamos de las que pudimos todo ese tipo de datos y publicamos. Pusimos a punto una técnica de ácidos grasos, probamos metilación en frío, en caliente, esa es la técnica más o menos que nos sirve tanto para hacer ácidos grasos como polifenoles, funciona bastante bien y lo hemos publicado. Ahí tenéis más o menos todos los ácidos grasos que determinamos. Se hizo por cromatografía de gasa asociado a un cuatripolo, el patrón FAME de esto que lo venden comercialmente, y ahí tenéis más o menos, hicimos en calostro, en leche de continuación, todas las leches. Y si se ve una diferencia, igual deciros, aparecen fundamentalmente, no sé si están por ahí las conclusiones más o menos por encima es que la leche materna sigue teniendo más PUFA, ácido graso omega 3 de larga cadena que incluso las fórmulas infantiles. Tiene menos ácido graso saturado, y lo que ganaba con diferencia, que no sé si es bueno o malo, es que los productos infantiles tenía en linoleico estaba más o menos, pero en alfa linoleico ganaban mucho las fórmulas infantiles respecto a la leche materna. Vuelvo a decir, intentamos hacer un producto que se parezca más lo máximo posible a la leche. Y si la leche materna va cambiando el perfil de ácido graso conforme va aumentando el periodo de lactancia, ¿de acuerdo? Que es una fórmula infantil, nunca lo conseguirá. Eso lo publicamos, y luego esa es la extracción de polifenoles, y publicamos que ha tenido bastante éxito, y ahí es donde veis que hemos encontrado europeína en la leche de cabra e incluso en la leche humana, ¿de acuerdo? Es decir, hemos encontrado una serie de cosas que ahora mismo estamos evaluando y viendo. Pero sí la cantidad de polifenoles y capacidad antioxidante de leche materna es bastante más alta que en lata. Identificamos, de acuerdo con componentes principales, los distintos tipos de leche con los polifenoles y capacidad antioxidante, los cuales nos hace pie que cuando elaboremos nuestro producto alimento funcional nos intentaremos parecer a alguno de ellos, ¿de acuerdo? Si lo que tiene más diferencia, evidentemente, las fórmulas infantiles se diferencia del resto de la leche materna, y dentro de la leche materna, evidentemente, el calostro con el resto del otro tipo de leche. Ahí tenéis más o menos los análisis de varianza de eso, y más o menos sí tenemos una base bastante importante sobre eso. Y bueno, vimos con el CIAL un poco la expresión génica de las proteínas, y sí se vio que las mujeres con sobrepeso tenían una expresión de proteínas distinta a la del peso normal. Lo que estamos a ver, ¿por qué? O sea, tenemos muchos datos, pero luego llega a la conclusión de por qué es bastante complicado. Y eso es lo último que nos quedamos. El CIAL hará falta evaluar un poco los péptidos y las sustancias, pero sí se vio que había distinta composición en la leche materna de mujeres obesas, un poco la relación que madres obesas normalmente transmiten esa obesidad, no se sabe nutricionalmente o genéticamente a los niños. Ahí tenéis más o menos, y bueno, esos son los últimos trabajos, ahora hablará Rafa algo más a partir de ahí. Ese es el endograma, y ahí me pierdo sobre las fracciones de proteica de la leche, y en esa estamos. Yo me paro aquí, ahora Rafael Jiménez nos contará un poco de dónde estamos. Si queréis las preguntas al final o como queráis, si me queréis preguntar. Si queréis preguntar ahora. Voy rápido a deciros, todo está más o menos publicado en la experiencia, voy a deciros, mi experiencia personal en este tipo de campos, sacamos más datos de los que podemos procesar. O sea, que al final hay muchos datos, algunos los conseguimos, otros no, pero bueno, por lo menos sí hay una base. Y si os puedo asegurar que si alguna vez conseguimos una vez experimentado un probiótico, sí sabremos más o menos dónde estamos, respecto a lo que sería la leche materna. Bueno, buenos días. No sé si se me oye bien. Sí. Bueno, yo lo primero que quería hacer es agradecer a Elena su invitación. La verdad es que podía haber traído a cualquiera que hablara mejor que yo, bueno, ha traído a Manolo. No sé, Manolo lleva en su sistema operativo una enciclopedia
Y bueno, pues siempre dice un cuarto de lo que tenía que decir, o una décima parte. Así es decir, que ahora cuando llegue el turno de preguntas, no tengáis inconveniente en preguntarle, porque además os digo que sabe de lo que dice y de lo que no dice también, ¿vale? Pues bueno, y agradecer a Elena eso, la invitación. Nosotros tuvimos la suerte de tenerla con nosotros un tiempo. Yo me alegro por vosotros, porque tener una profesora así es un gusto. Bueno, y también conozco a Enrique, que lo tenemos de vez en cuando en la Facultad de Farmacia. Bueno, yo, como decía antes, me llamo Rafa Jiménez, soy profesor en el Departamento de Nutrición y Bromatología. Ahora mismo estoy, digamos, echando una mano en el decanato como vicedecano de estudiantes y de práctica. Eso me lleva 200% de mi tiempo, o sea que incluso cuando duermo sueño con las prácticas curriculares, o sea que, y entonces, bueno, si digo alguna tontería me disculpáis porque estoy muy condicionado por esa realidad que tenemos ahora. Bueno, pues tenemos me han invitado a hablar aquí. Yo voy a ser muy concreto, ¿no? De todas las cosas que ha dicho Manolo, dice uno, bueno, nosotros al final, claro, nos centramos en la formulación de leche, estamos trabajando con leche de cabra, ¿no? Pero nuestra trayectoria, tanto Manolo como yo, venimos del sector de la enología. O sea, él hizo su tesis doctoral sobre caracterización de los vinos de la Alpujarra. ¿Alguien sabe lo que es la Alpujarra de Granada? Oh, qué chula. Vale, pues quien no la conozca tiene que ir. Bueno, pues allí se hacían unos vinos que solo Manolo sabe cómo se hacían. Y bueno, pues teníamos un grupo de enología bastante potente y yo hice, por el contrario, la tesis sobre técnicas de envejecimiento de aguardiente en madera de roble. Patentamos un sistema de envejecimiento en el que, bueno, yo como el aguardiente es una matriz muy agradecida, en el sentido de que no tiene la complejidad que tiene un vino ni una cerveza. ¿Qué pasa? Tú la metías en un barril de roble y dejas que envejezca y al final obtienes un brandy, un ron o un whisky, ¿no? Bueno, ese proceso, que puede tardar hasta 5 años, nosotros lo hacíamos en una semana. Entonces, bueno, la cosa prometía, pero claro, luego está la realidad de la Unión Europea, donde no se puede hacer como ha comentado, no se puede hacer una reclamación sanitaria del consumo de vino. Ahora en la consulta médica dice que le recomiendo que tome un vaso de vino en la comida, un vaso de vino tinto, y llega la policía y te detiene, ¿vale? Básicamente, porque no se puede hacer esa recomendación, ¿no? Por cierto, la diferencia entre alimento, medicamento y tóxico, ¿sabéis cuál es, verdad? Una cuestión de dosis. Entonces, aquí hablamos, decía Manolo, que no tenemos que comer lo que nos gusta, sino lo que nos sienta bien. Es verdad, puede ser pero todo es una cuestión de dosis. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasa? Pues que uno tiene que dejar ese sector, que es súper interesante, para centrarse en aquello donde te lo financian y puedes desarrollar tu investigación. Entonces, bueno, yo concretamente pasé por trabajar con el aceite de argán, como él. Con el aceite de argán, al final, lo que ha dicho, muy interesante, pero ¿sabéis cuál es el problema del aceite de argán? Que cuesta 120 € un litro de aceite de argán. ¿Quién fríe con aceite de argán? O sea, yo no. Otra cosa, porque tengo que ir a Marruecos a rescatarlo y no hay manera. Entonces, muy interesante, tal vez como un proyecto de cooperación internacional sería fantástico, y de hecho en algunas poblaciones del Atlas sí hemos conseguido desarrollar algo, pero la realidad es que, bueno, pedíamos proyectos de aceite de argán y nos decían que, me alegro de verlo bueno, o sea que no nos lo daban. Yo estuve trabajando también con el té, con los polifenoles del té, que dan mucho juego, y al final pues nos metimos en la línea de los lácteos, concretamente de la leche, ¿vale? De cabra, ¿no? Entonces, aquí tenemos, después de todo lo que ha contado Manolo, pues nos centramos en esto realmente, y yo voy a comentar solamente el proyecto que, digamos, aunque digamos la parte de ejecución tendría que haberse acabado, y de hecho el 30 de junio era cuando ya cumplía el proyecto, pero digamos, como hemos comentado, todos los datos los estamos desarrollando ahora. Entonces yo simplemente os voy a dar una panorámica de en qué consiste. Ya en esta primera diapositiva veis que aquí tenemos la leche de cabra, aquí tenemos los probióticos, la leche materna y el yogur. Entonces, ¿cuál es el propósito? Pues ahora lo vamos a ver. Vamos a intentar elaborar una leche fermentada. No sé si os habréis dado cuenta de lo que ha dicho mi compañero. Bueno, nosotros cogemos la matriz láctea, cogemos la leche y ahora empezamos a tratarla para ver qué. El propósito es obtener algo parecido a la leche materna, ¿no? Entonces, ese es el trayecto. Pero, claro, nuestro microorganismo, el que nos han dado de la industria láctea, en este caso Bioser Life, que ahora mismo está integrado en Kerry,
pero formaba parte de Puleva, era la división de investigación y desarrollo de Puleva. Entonces nos han proporcionado ese microorganismo y ese microorganismo crece bien a 37 grados y medio. Entonces no llegamos a tener un yogur. O sea, lo que nos gusta es un yogur firme, que sea consistente, que no desuere, que tenga una relojía adecuada. Con nuestro microorganismo así fantástico, pues resulta que no nos da, ¿no? Y entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que hemos hecho. Entonces, bueno, empezando por esto, ¿por qué surge esta idea? La idea surge de que, bueno, no sé si conocéis a este señor, Premio Nobel de Medicina en el 1908, un ruso, que fue el primero que, digamos, intuyó o propuso, una de las teorías que propuso es que, bueno, los campesinos búlgaros tenían una longevidad considerable, eran bastante ancianos, ¿no? Y que parecía ser que todo esto estaba asociado al consumo de yogur, un consumo del yogur que se producía en esa zona, con una cantidad en lactobacilos bastante importante, y que él comentaba que una de las posibilidades es que las bacterias estos microorganismos pudieran competir con otras productores de toxinas y que al final esta salud intestinal que tenían estos campesinos, bueno, fueran los que en cierto modo fueran responsables de esta longevidad, ¿vale? Bueno, a partir de aquí, por supuesto, en el 1965, Lilly pues, fue el primero que utilizó el término probiótico, pero como contraposición al de antibiótico, es decir, algo que en teoría mejoraba la salud intestinal de las personas que lo consumían. Podían ser tanto sustancias como microorganismos. Y a partir de ahí se ha desarrollado el término probiótico. La definición todas las conocemos, ¿vale? Entonces, lo que sí está claro es que durante estas últimas décadas se ha desarrollado muchísima investigación sobre la ecología intestinal. Es decir, sabemos que en el intestino las distintas poblaciones microbianas, bueno, son complejas, son muy dinámicas, están muy condicionadas por la dieta, pero sí se sabe que en función de este microbioma que podamos tener, hay una relación muy directa con la maduración del sistema inmune y, por tanto, con la prevención de enfermedades ya tanto en el momento neonatal como en la infancia como en la edad adulta. Es decir, parece ser que la salud se empieza a trabajar desde el seno materno, desde el vientre, ¿vale? Entonces, ahí es donde vamos. Claro, en todas estas investigaciones apuntan a que, bueno, estos microorganismos que tienen carácter de probiótico tienen interés tanto en la salud intestinal, pero sobre todo por todos los beneficios que pueden tener. Bueno, hemos dicho que soy biotecnólogo, biólogo, lo que seáis, biotecnólogo, biólogo, nutricionista, farmacéutico, tecnólogo de alimentos, son realidades profesionales absolutamente polivalentes. Muchas veces me llaman del vicerrectorado de estudiantes para que dé charlas a los estudiantes de segundo de bachiller que van a empezar la universidad. Y la compañera de biotecnología, no sé dónde, porque lo hará así, le dice a los estudiantes que están interesados en estudiar biotecnología: quiero deciros que el sitio más próximo donde vais a trabajar se llama Alemania. Necesitaréis un C1 de alemán. El que no tenga un 13,99 no entrará en el grado. Y yo digo, dejaros querer. El que no entre en biotecnología, que entre en tecnología de los alimentos. Porque al final, ¿dónde se aplica la realidad? O en el campo farmacéutico o en el campo alimentario. Nosotros teníamos un compañero, amigo nuestro, que trabajaba en Puleva, que cuando lo invitábamos a la jornada de salidas profesionales, lo primero que hacía era desmotivar a la gente. No tendréis trabajo. Digo, vaya usted, no queremos a alguien que motive de esta manera. Pero es que está claro que todo aquel que se dedique al campo alimentario tiene el futuro asegurado. O sea, es que todos comemos. No sé si lo tenéis esto integrado. Pues esta es la realidad. Pero, claro, vosotros sois muy polivalentes. ¿Por qué? Pues porque todo esto lo tenéis bastante interiorizado y ahora consiste en dirigirlo en un sentido o en otro. Entonces, esto es a lo que vamos. Claro, se está viendo que el beneficio de los probióticos es inmenso, sobre todo porque no solamente porque se forman compuestos bioactivos, que hay una línea muy importante de investigación ahí, sino todo lo que tiene que ver el impacto desde el punto de vista metabólico, ¿vale? Entonces, claro, aparte de esta ecología intestinal, que se sabe, ya se habla del eje mente-cerebro, ¿vale? Intestino, cerebro y demás historias, bueno, se sabe el papel que tienen estos microorganismos. Lo que decimos, ¿hacemos una adecuada educación nutricional?
O sea, cuando nosotros le damos unas pautas dietéticas a nuestros estudiantes, a la gente con la que contactamos, ¿sabemos lo que estamos diciendo? O sea, ¿hay políticas realmente encaminadas a dar buena formación? Pues yo creo que ahí hay bastante que hacer, ¿no? Lo que sí está claro es que, claro, cuando uno tiene una dieta adecuada, sabéis que una de las estrategias que se sigue desde hace ya un tiempo para el tratamiento de la obesidad es el trasplante fecal. Bien, eso, ¿qué pensáis de eso? ¿Es eficaz? ¿No es eficaz? ¿Qué decir? ¿Pensáis algo? Trasplante fecal. Bueno, vamos a poner otra. Colocación de un balón intragástrico. El tratamiento de obesidad tipo 2. ¿Vale? ¿Qué pensáis? ¿Eficaz o no eficaz? O vamos a decir una cirugía vertical bandeada. Una salmo, una derivación biliopancreática. ¿Eficaz o no eficaz? Si va asociada a educación nutricional, sí. Si no, no. O sea, tenemos un montón de pacientes con una cirugía bariátrica brutal que al cabo del año, después de haber perdido 60 kilos, empiezan a recuperar. ¿Y eso por qué? Pues porque no se les enseña. Bueno, pues en este sentido nosotros también podemos decir muchas cosas. O sea, somos conscientes del impacto que tiene nuestras poblaciones microbianas y del efecto que tienen los distintos nutrientes que integran nuestra dieta. Pues mira, aquí es importante porque sabemos que en función de esto sabemos que la fibra no se digiere así, pero gracias a Dios la fibra soluble, los microorganismos del intestino sí la pueden digerir, dan lugar a la formación de ácido graso de cadena corta que por sí ya son beneficiosos. O sea, son beneficiosos porque son los que se utilizan por parte de los colonocitos para su reconstitución. Se sabe que, por ejemplo, cuando tenemos enfermedad, lo ha comentado Manolo antes, nosotros tenemos un compañero en Farma que centra su investigación en inflamación intestinal, ya sea colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o inflamación producida por fármacos, ¿vale? Entonces, sabemos que cuando hay, por ejemplo, una colitis ulcerosa con tendencia a malignizarse, se quita ese trozo de intestino y se ha visto que cuando la cantidad de ácido graso de cadena corta son suficientes, la cicatrización se produce de una forma mucho más rápida. Hay mayor flujo de sangre a la zona y la cicatrización es inmediata. Pero aparte de eso, ya sabemos que estos se absorben directamente, van vía portada al hígado y en el hígado inhiben la hidroximetilglutaryl coenzima reductasa, que es la responsable de la síntesis del colesterol. Por tanto, son hipocolesterolemiantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues, en primer lugar, una flora intestinal adecuada asociada a una dieta adecuada, vamos a hacer que haya factores de riesgo, sobre todo de tipo cardiovascular, que tengamos más controlados. Bueno, aparte de eso, sí es cierto que se producen también determinado tipo de vitaminas, pero lo que ha estado comentando mi compañero es que un campo bastante amplio y donde se está haciendo bastante es en la formación, en la síntesis de compuestos bioactivos, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, reductores, la producción de interleuquina 10, por ejemplo, de citoquinas proinflamatorias, inducción de la producción de óxido nítrico o de inmunomoduladora, regulación de... Todo esto lo hacen los microorganismos. Y aquí está el quid de la cuestión. Ahora bien, ¿esto cómo lo enganchamos con lo que nosotros queremos? Bueno, pues se sabe que efectivamente la leche materna es el alimento exclusivo de los lactantes, o sea, las primeras etapas de la vida, ¿no? La leche materna es tremendamente compleja, o sea, no es simplemente un conglomerado de proteínas, caseínas, de grasas, de minerales y de azúcar. No, es mucho más. O sea, ahí hay una serie de compuestos, muchos factores de crecimiento que tienen una importancia fundamental, muchas poliaminas, en fin, hay un montón de cosas fundamentales, pero una cosa interesante es que también tenemos unos microorganismos que se transmiten al recién nacido a través de la leche materna. Ciertamente, esto se sabe ahora cómo es, ¿no? Pero hasta hace 2 días, por decirlo de alguna manera, se pensaba que la leche materna era absolutamente estéril, era un fluido estéril. Ahora se sabe que no. Se produce la circulación enteromamaria, donde desde el enterocito va hasta la glándula mamaria y ahí es donde se produce la adquisición, o sea, se reciben los microorganismos esos, ¿vale? Este es un trabajo que desarrollaron precisamente los de Bioserlife, que era Puleva Biotech, la edición de I+D de Puleva,
Y lo hicieron a partir de la leche de las mujeres que trabajaban allí, que en ese momento estaban dando de mamar a los niños. Hicieron la extracción y al principio pensaba que era una contaminación accidental, pero después de un trabajo bastante interesante, pues pudieron aislarlo. Y esto es interesante porque, claro, en función de la dieta que tenga la mujer, no solamente en cuanto a composición de ácido graso y demás historias, que es interesante, bueno, pues hay unos microorganismos que ya están tomando los niños recién nacidos. O sea, se sabe que no es lo mismo el parto que se produce por el canal vaginal, que es en parte como se va adquiriendo ya la inmunidad por parte del niño y se va formando el microbioma del recién nacido, que el que nace por cesárea. Entonces, hay muchas cosas que luego empiezan a asociarse a enfermedades, pues intolerancia, alergia, cuestiones inmunitarias. Pues muchas de estas cosas de la investigación ronda por este sitio, ¿vale? Entonces, claro, tenemos clarísimo que efectivamente la lactancia materna es fundamental. Vale, es fundamental porque aporta los nutrientes necesarios, porque tiene muchos compuestos con actividad biológica y porque previene determinado tipo de enfermedades. Pero hay una cosa que tampoco se hace efecto y que un grupo del Centro Mente, Cerebro y Conocimiento que tenemos al lado de la Facultad de Farmacia, que depende de la Facultad de Psicología, está viendo, y es el impacto directo sobre el niño en el contacto directo con la madre. Es lo que se llama primera socialización. Es decir, nosotros, en el momento en que nacemos, la primera persona con la que tenemos contacto es nuestra madre, y es cómo nos socializamos. Claro, esto lo ideal, según dice la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, es que se prolongue durante ¿cuánto tiempo? Pues lo mínimo serían 6 meses, pero lo óptimo sería al menos 1 año. Vamos a ver, ¿conocéis alguna mujer que le dé de mamar a su niño 1 año? Que no sea mi vecina. Tengo una vecina que el niño tiene 14 años y sigue que va, no me hace broma. No, pero por decir, el niño tiene 6 años, pero el niño se engancha a su madre. Digo, yo creo que eso es un martirio. O sea, ¿cuántas? Mínima. O sea, es más, tú llegas a tu empresa y dices, quiero dar una buena noticia, estoy embarazada. Ah, qué bien. Pues al día siguiente te llega el burófax diciendo, vamos a prescindir de sus servicios. O sea que, ¿esto por qué lo digo? Pues porque, hombre, todo esto se sabe y que es beneficioso, pero, atento, la realidad es que se está reduciendo, la lactancia materna se está reduciendo enormemente. Claro, eso tiene un impacto directo sobre la salud. ¿Qué quiere decir? Hombre, que si la madre no le puede dar de mamar, si la extracción de leche no la puede continuar, porque además empieza a retirarse la leche y demás historias, ¿qué pasa? Pues que es cuando se produce la alimentación diversificada a partir de los 6 meses y donde el niño, en primer lugar, va adquiriendo ya su hábito de alimentación y también los estilos de vida saludables. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros damos de comer adecuadamente e introducimos alimentos que son beneficiosos, nos va a servir para prevenir enfermedades, ¿vale? ¿Hasta ahí lo tenemos claro? Bueno, pues este es nuestro marco conceptual. ¿Qué pasa? Pues que la industria alimentaria y en particular la industria láctea, este aspecto lo detecta. Y entonces, no sé si habréis visto, bueno, quien dice dice mucho. O sea, cuando hablamos de leche enriquecida en omega 3, ¿a quién se le ocurrió? ¿Sabéis lo que es una leche enriquecida en omega 3? Desde el punto de vista tecnológico. Es un auténtico reto. ¿Por qué? Porque no sé si sabéis que cuando los ácidos grasos poliinsaturados se someten a un proceso de calentamiento se plastifican. O sea, ¿cómo metes tú un omega 3 en una leche sin que llegue a convertirse en un plástico? O sea, abro un paréntesis, yo tengo más años que el hilo negro, pero yo recuerdo que en mi pueblo, bueno, yo es que era muy movidito, en mi pueblo una herramienta que llevábamos todos los niños en el bolsillo era el tirachinas. No sabéis la cantidad de cristales que he roto yo sin querer, ¿vale? ¿A que no sabéis cómo cuando el cristalero llegaba a poner los cristales no había silicona? Ni cosas de esas. ¿Sabéis con qué los pegaba? Con cola de pescado. Con cola de pescado. ¿Qué tiene la cola de pescado? Colágeno y omega 3. Cuando los calentaban, lo ponía así, sellaban los cristales y uno estaba oliendo a sardina 2 años, o sea, hasta que volvía a romper el cristal, o sea, podía estar oliendo a sardina toda la vida. Bueno, perdona, me voy del tema, pero bueno, me podéis cortar. Bueno, entonces, ¿qué hace la industria alimentaria? La industria alimentaria, la idea que tiene es eso, viendo exactamente el problema que tenemos, es intentar suplir esto, es decir, poner en el mercado productos que sean lo más beneficiosos posible, lo más parecidos a la leche materna.
ahí tenéis todo, o sea, vais a los lineales del supermercado y encontráis Poulet Vape, bueno, todas las leches infantiles del mundo mundial. Pero claro, nuestra idea es, vamos a utilizar precisamente aquí es donde entra en escena aquí nuestra querida y nunca bien nombrada amiga la cabra, donde, bueno, ¿por qué no utilizamos leche de cabra? Bueno, no tiene nada que ver con esto, pero yo tengo una hija que ahora tiene unos cuantos años, cuando nació hizo una alergia a una proteína de la leche de vaca. Bueno, la niña tenía prisa en nacer, entonces en vez de nacer con 9 meses nació con 6 y medio. Entonces, bueno, esto me cogió en el más allá, tuve que ir corriendo al hospital, 200 kilómetros de coche a una rueda, no digo a dos, hice un distrés respiratorio, o sea, una serie de problemas. Pero ya que pensábamos que estaba fuera de todo, pues resulta que hace una alergia a la proteína de la leche de vaca, porque mi mujer no tuvo secreción láctea suficiente. ¿Qué pasa? Pues que la pediatra le mandó un hidrolizado de proteína. No sé si lo habéis probado. Horrible, no lo probéis, ¿vale? Ni aunque estéis en un panel de cata para testar este tipo de productos de una industria farmacéutica. No lo hagáis, es malísima. Entonces, ¿qué pasa? Que la niña no tomaba. Y un día ya, en el colmo de la desesperación, precisamente estaba yo terminando Ciencia y Tecnología de los Alimentos, se me ocurrió y digo, ¿y si yo le diera yogur de cabra a esta criatura? Bueno, compré yogur de cabra a escondidas de la pediatra, de la de digestivo infantil y de mi mujer, y entonces empecé a darle, y la niña vio el cielo abierto, empezó a comer yogur de cabra, ya no come yogur ni nada de eso, pero bueno, y empezó a entrar en percentil. Digo, bien, vamos. Cuando yo se lo conté a mi mujer, a poquita y me descabeza, pero bueno, y la pediatra lo mismo, pero no sabéis que un hidrolizado, una latita de hidrolizado de eso cuesta 40 euros. Menos mal que va a subvencionar, pero es que es un cargo. Entonces, de conciencia, porque es que la niña no se lo tomaba. Bueno, ¿qué pasa? Pues que la leche de cabra tiene muchas posibilidades. Se sabe que la composición que tiene es fantástica. Tiene un glóbulo, una micelar de caseína mucho más laxa y más fácil de digerir. Tiene una composición en ácido graso, un glóbulo de grasa fantástico porque tiene mucho ácido, tiene caproico, caprílico, cáprico, láurico, que tiene, al ser ácido graso de cadena media, no necesitan de las sales biliares para absorberse y luego no necesitan del concurso de la carnitina para entrar en la mitocondria. Por tanto, fantástico. Y aparte de eso, tiene una concentración en galactosa y en lactosa muy interesante, sobre todo la galactosa, fundamental en el desarrollo neurológico en los niños recién nacidos, ¿vale? Entonces, es muy interesante. Pero aparte de esto, es verdad, hay una serie de péptidos bioactivos con actividad inmunomodulatoria, antiinflamatoria, que son muy, muy interesantes, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Ahora os contaré exactamente los objetivos que nos hemos planteado. Pues en primer lugar, vamos a tomar como referencia la leche humana. Ya lo ha contado Manolo, hemos hecho un muestreo, trabajamos con el servicio de ginecología del Hospital Virgen de las Nieves, teníamos una enfermera de enlace y una profesora de la Facultad de Ciencias de la Salud, que era la que se encargaba de reclutar a las pacientes, ¿vale? A las voluntarias. Entonces, lo que le hacíamos toda la antropometría, le hacíamos el registro alimentario, la evaluación de la dieta. Y el compromiso se lo hacíamos desde el segundo mes hasta el mes posterior al parto, ¿vale? De modo que le pedíamos también que nos diera leche. Era complicado porque no es fácil, entonces le pedíamos leche, el calostro, la leche de transición y la leche madura, ¿vale? Entonces, esto eso lo comentaré luego. Se sometía a un proceso de digestión, primero se analizaba, luego se sometía a un proceso de digestión gastrointestinal con objeto de evaluar, en primer lugar, los compuestos que había, una caracterización, luego evaluar el potencial bioactivo que tuviera y la biodisponibilidad. Pues no basta decir que hay esto o que hay aquello, sino hay que ver exactamente la biodisponibilidad que puede tener. Y por otro lado, ya para terminar el cuadro, pues lo que hacíamos es eso, tomar nuestra matriz láctea, nuestra leche de cabra, la sometíamos a nosotros queríamos obtener una leche fermentada, le poníamos nuestros probióticos y lo mismo, después de un proceso de digestión in vitro, o sea, de simulación gastrointestinal, hacíamos exactísimamente igual, ¿vale? Esta es la realidad. Por tanto, ¿qué objetivos nos habíamos marcado en el proyecto? Pues, en primer lugar, identificar los macro y los micronutrientes y los compuestos bioactivos en la leche de las madres lactantes, ¿vale? Y elaborar esa base de datos que os estaba hablando mi compañero de compuestos bioactivos. De compuestos bioactivos, de péptidos, de vitaminas, de
de minerales, macro y microminerales, de todo lo que pudiera haber, ¿vale? Y esa es la primera cuestión. El segundo objetivo, pues, tomando la leche de partida, establecer las condiciones tecnológicas. O sea, es que toda la leche no tiene la misma composición. O sea, tú llegas una cabra en función del ciclo productivo, pues tendrás más grasa o menos grasa. Pues la analizamos y ahora lo que hacemos es estandarizarlo. Por eso, esto que tenemos aquí es una desnatadora de laboratorio. O sea, metemos la leche, centrifuga, por un lado la nata y por otro lado, para fijar. ¿Sabéis el problema que tiene la leche de cabra? Cuando tú a la gente le dices, ¿tomas leche de cabra? No. ¿Por qué? Una cosa es el queso, otra cosa es la leche. Pues porque sabe mucho a cabra. Bueno, también es verdad. Te da la sensación de que tiene a la cabrilla ahí al lado. Pues, entonces lo que se hace, no sé si lo habéis probado, pero la que se comercializa es semidesnatada. No se comercializa leche de cabra entera, es semidesnatada. Entonces lo que hacemos es que la estandarizamos y también la sometemos a un proceso de ultrafiltración. Lo que ha dicho mi compañero Malo, que en vez de coger y poner leche de cabra en polvo, ¿vale? Lo que se hace es que se somete a la ultrafiltración, se quita parte de líquido y obtenemos un producto mucho de mejores condiciones. Y a continuación lo que hacemos es que le metemos los starters, los iniciadores, ¿vale? Los microorganismos que nos van a producir la fermentación y también el microorganismo, un microorganismo que nos ha proporcionado esta Bioser Life, que es el que se ha aislado de leche materna, que le llamamos Hereditum, ¿vale? Bueno, entonces vemos, lo hemos hecho a dos temperaturas, a 37 grados y a 42. Lo que decimos, hombre, a 42 tenemos un yogur con mucha más consistencia, desde el punto de vista sensorial más aceptable, pero nuestro microorganismo, que es el que nos interesa, porque el objetivo es obtener algo parecido a lo a la leche, lo más parecido posible a la leche materna, y que supla eso cuando ya se produzca el destete completo, tener algún alimento que pueda compensar eso y que pueda mantener el microbioma de nuestro niño, ¿vale? Bueno, y entonces, bueno, pues se hace de esas dos maneras. El tercer objetivo ha sido monitorizar los compuestos bioactivos derivados de esa digestión de leche materna y de los productos fermentados. Esto es lo que ha comentado mi compañero Manolo. Esto, el equipo lo tenemos poco menos que recién instalado, o sea, estamos esperando que nuestro compañero termine de estrellarse, bueno, de poner a punto la técnica, y entonces, bueno, una vez que esté a punto, ¿verdad? Manolo, procuraremos darle la muestra para que nos diga, porque ya los yogures los tenemos. Nosotros le llamamos yogures, pero en realidad son leches fermentadas, ¿vale? Y entonces iremos sacando de cada recipiente el producto para poder analizar precisamente todos esos compuestos bioactivos que nos pueden interesar, ¿vale? El objetivo cuarto es evaluar el potencial bioactivo del alimento que se ha formulado, ¿vale? Con ensayo in vitro e in vivo. Aquí se hace todo lo que es capacidad antioxidante, análisis de compuestos polifenólicos, análisis de materia mineral, de minerales macro y micronutrientes, de péptidos bioactivos y todo esto, ¿vale? Con todas las técnicas analíticas que se han ido poniendo a punto en estos años anteriores. El objetivo número 5 consiste en el estudio de modelos experimentales del síndrome metabólico. Es decir, nosotros tenemos este tipo de ratones, se van a coger ratones machos de 5 o 6 semanas, en el que se les va a proporcionar una dieta hipercalórica en el que el 60% de la dieta la aporta la grasa. O sea, ¿qué pasa? Pues que en 2 semanas tenemos una situación de inflamación subclínica sistémica bastante considerable. El primer efecto es la resistencia a la insulina, pero luego se asocia a todo lo que es el síndrome metabólico. Y la idea es ver cómo reaccionan estos ratones con esta inflamación sistémica cuando nosotros le damos nuestra leche fermentada. A ver cómo. Esto es una cosa que nos queda por hacer, espero que la podamos hacer en este tiempo, ¿no? Y el último objetivo es eso, una vez que ya tenemos todos estos datos, pues estandarizar las condiciones de formulación para poder dar un etiquetado nutricional y eventualmente pues una reivindicación de saludable de este producto, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, este es más o menos el conjunto de todo lo que hemos hecho. Por aquí tenemos la parte de leche materna, donde eso se hace una pre- y postdigestión para hacer el análisis del perfil lipídico de los compuestos nitrogenados y minerales, se identifican los péptidos y demás historias y se ve la actividad
correspondiente. Y en el caso de la leche de cabra lo mismo, se estandariza la muestra y entonces se someten al proceso de digestión, ¿vale? Donde se va a hacer una caracterización nutricional, lo mismo el perfil lipídico, nitrogenado, se hace análisis sensorial. O sea, nosotros podemos formular perfectamente un producto, pero si sensorialmente no es aceptable, no hemos hecho nada. Entonces, bueno, eso es una cosa que en parte ya tenemos realizada, pero bueno, ahora nos queda toda la parte de ensayos de bioactividad, ¿vale? Y esto nos llevará al etiquetado nutricional, que parte ya lo tenemos hecho, ¿vale? Y digamos, como continuación, este proyecto acabó el 30 de junio y ahora nos acaban de conceder, lo que pasa que todavía no han librado el dinero, uno muy parecido en el que, digamos, metemos algo que dé más valor añadido al producto, que es, como ha dicho mi compañero, el hibisco. O sea, se sabe que una dieta con alto contenido en compuestos antioxidantes previene de muchas enfermedades. Bueno, pues consiste mediante un proceso de microencapsulación, introducirlo en la matriz láctea para ver con, por supuesto, nuestro probiótico, para ver cómo puede funcionar. Y eso es lo que más o menos tenía. No me quiero yo liar mucho. ¿Se ha entendido algo de lo que he dicho? ¿Sí? Bueno, ya está. Muchas gracias por vuestra atención.